Exacto. Gracias, secretario. Doctor Mauricio Rodríguez, déjame ir contigo para ir para retomar el hilo sobre esto que nos estaba comentando el secretario Cantú. Dos cosas muy relevantes. Lo que ha funcionado en el control de esta epidemia y dos, el gran reto que tiene cada entidad, cada localidad para ir transitando del semáforo rojo al naranja, amarillo y verde y el trabajo que debe de realizar precisamente para poder continuar con esa línea y no retroceder. Te escuchamos. Muchas gracias de nueva cuenta. Gracias, Héctor. Me parece muy ilustrativo lo que plantea el doctor Cantú, y hago una elaboración al respecto. Estamos en una situación absolutamente nueva. Nunca nadie antes, ni de los cuatro que estamos ahorita aquí, ni de la audiencia, nadie había estado en una situación como esta. El fenómeno que hubo en la pandemia de influenza del 2009 fue muy diferente porque empezó en México y hubo una contención en México y finalmente era influenza, había vacuna, había tratamientos y simplemente fue cosa de meter ahí en cintura el virus, prácticamente en pocas semanas y después contender contra esto. Pero ahorita estamos en un fenómeno que nunca antes habíamos vivido. Por lo tanto, no hay unas instrucciones adentro del cajón y estamos construyendo el avión mientras va volando. Eso es importantísimo que lo entienda la sociedad y que sea parte de esta construcción, ¿sí? No se trata de que solo son las indicaciones que está dando el gobierno, sino la situación que todos tenemos que comprender y que todos tenemos que participar. Eh, los semáforos, por ejemplo, los semáforos es pues literalmente y en el mejor de los sentidos, pues sí es un invento, porque había que tener una herramienta objetiva con indicadores fríos, como la ocupación hospitalaria, el número de casos, el número de defunciones, la movilidad, ¿no? Y tener una herramienta que nos permita ir abriendo, porque tan destructor puede ser el contagio y la enfermedad como la parálisis de la sociedad, ¿sí? Si se queda más tiempo las comunidades detenidas, eso puede tener un impacto también muy importante que se sume al de la epidemia. Entonces yo creo que hasta ahorita lo que se ha logrado de manera muy efectiva fue frenar un primer golpe muy fuerte pues que estaba planteado de que así nos iba a llegar como les llegó en España o en Italia o en otros países muy fuerte de lleno. Eso ya no ocurrió y justamente tener esta herramienta de los semáforos nos permite ir viendo cómo se está comportando localmente cada epidemia y poder ir metiendo algunas medidas para reabrir en los mejores términos, pero que no depende del gobierno que las dicte, sino de la sociedad que las ejecute Así bien. es. Exacto. Ahí es donde está el cambio, porque no hay que estar esperando el momento ideal para reabrir. No va a haber un momento ideal. Vamos a estar con esto lo que queda del año y el año que viene. Ujú. Vamos a tener rebrotes. Sí, vamos a tener rebrotes. El asunto es qué vamos a hacer con esos rebrotes. ¿Cómo vamos a conducir la vida con eso? No podemos esperarnos a que terminen la carretera, la pinten, le pongan toda la señalización, abran las tiendas, para empezar a transitar por ahí. Hay que empezar a transitar de manera segura y eso es lo que están planteando los semáforos. Una reapertura escalonada, una reapertura ordenada para que la sociedad lo haga. Tú, sobre este Que tema, secretario, algo que abonar, ¿cómo hacer para que estos mensajes lleguen, la ciudadanía pueda integrarse a esta nueva normalidad, cuidándose a sí misma y ayudándose a su vez? Bueno, yo creo que estos espacios como en el que hoy estamos de comunicación son muy importantes, ¿no? La forma de transmitir las ideas tiene mucho que ver con esto. Es cierto lo que comenta el doctor Mauricio, la responsabilidad, pues, lo hemos dicho muchas veces, debe empezar por el individuo. Y debemos cambiar la forma de pensar que tenemos de lo individual
así pensamos la mayor parte de nosotros, hacia el colectivo. Y el colectivo en el sentido de que debemos pensar antes en los demás que en uno en este momento para este tema tan importante como es el COVID. Tenemos otras experiencias con algún otro tipo de catástrofes, como los sismos, por ejemplo, en donde la población realmente cambia su manera de pensar. Es algo antropológico, es algo cultural, pero sucede. Sin embargo, en estos momentos, hasta que alguna persona no tiene cercano a algún conocido o algún familiar enfermo por el COVID, inclusive se atreven a decir que esto no existe, ¿no? Que es un invento de las autoridades o qué sé yo. Entonces, yo creo que debemos incidir mucho a través de todas las formas posibles de comunicación, con mensajes muy claros, con mensajes contundentes y sobre todo reforzándolas con las acciones que se deben llevar a cabo. En cuanto lo más importante de estos mensajes deben ser para el individuo las medidas de prevención que ya comentamos hace un momento, incluyendo, por supuesto, el uso de cubrebocas ya de manera prácticamente permanente en todas las actividades donde tengamos interacción con otras personas. Todas las medidas de higiene que también ya comentamos. Aprender, y eso es algo muy lamentable, pero lo estamos haciendo. El mexicano es muy afectuoso por naturaleza y ahora hemos estado aprendiendo a saludarnos sin tocarnos, sin estrechar la mano. Y bueno, todavía cuesta trabajo. Entonces, detalles como esos, mensajes así muy claros, deben ser hacia el individuo. Después, pedir, siempre estaremos haciéndolo así de esa forma responsable a todos los actores sociales, políticos, municipales o de cualquier orden de gobierno, su participación solidaria. Esto no es un tema nada más de un gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal. Es un tema de conjunto, de toda la sociedad y debe venir de las dos formas, tanto de arriba como de abajo, para unirse en un punto en donde todos tengamos esa participación. Regreso un poco a la indicación. No hay que perder de vista que los semáforos se construyen con la información que genera las instituciones, se analiza y se trata de balancear la mejor situación para poder ir pues reabriendo, para poder ir tomando las decisiones. Si el cálculo es que la gente va a hacer caso, también es cierto eso. Si la gente no hace caso, si la sociedad no pone esta parte que decimos que le toca, pues también los resultados van a ser distintos. Entonces, más allá de considerar si es que yo sí creo que sirve el semáforo o no sirve y que cada quien se ponga a determinar si a ellos les sirve o no el semáforo, pues hay que tomarlo justamente como una acción general de la comunidad, de la sociedad, incluso local, para que tenga éxito a nivel local. Estamos claramente ahorita ya viendo algo que estuvimos diciendo en las últimas semanas, una transición de las epidemias, de una epidemia general que todos íbamos viendo como espectadores, allá las epidemias locales que ya requieren el manejo local y la participación local de las comunidades. Y entonces Morelos tiene su epidemia, tiene incluso hacia el interior del estado, hay unos municipios más afectados que otros, unas zonas más afectadas que otras, y sí es responsabilidad de la gente ver dónde están esas zonas afectadas para tratar de tomar acciones en conjunto y hacer caso de lo que está dando la autoridad local para eso. Si hay alguna discordancia con el discurso federal o en la Ciudad de México están haciendo una cosa o los de Nuevo León ya están haciendo otra cosa, bueno, cada quien está reaccionando a su propia epidemia con sus propias características y eso también puede ser la clave del éxito, porque si ahorita dicen, no, es que yo vi que en Sonora están haciendo no sé qué, y entonces vamos a aplicar eso acá. No, cada quien tiene que aplicar sus medidas locales y cada quien está siguiendo con sus indicadores locales la epidemia. Y eso también no hay que perderlo de vista para poder transitar en las siguientes semanas para lo que viene. Y finalizaría con la segunda idea, que es recordarle a toda la población que el hecho de que lo que llamamos nosotros indicadores, que son formas de medir algunas de las acciones,
o predicciones son solamente para poder nosotros equilibrar en este momento el tema de salud con el tema social y el económico, que se pueden construir otros y lo estamos tratando de implementar, así será. Pero esto no funcionará de ninguna forma si no participamos todos. Aún cuando estemos en color naranja en este momento y ya se hayan podido reaperturar algunas otras cosas, el riesgo de regresar, de irnos hacia atrás, hacia un color rojo, si no tomamos esa conciencia, es grande y los rebrotes son muy, muy probables que se presenten. Tenemos que aprender a trabajar con ellos y este sería mi mensaje final, no antes si volverles a repetir mi agradecimiento a todas y a todos ustedes. Nos preguntan por aquí, ¿cómo podemos reducir el factor de contagio si la gente no utiliza las medidas preventivas? Ya que 7 de cada 10 personas no utilizan cubrebocas, 7 de 10. Ustedes como autoridad, ¿qué pueden hacer? Ahí va directamente la pelota dirigida al doctor Madrid. ¿Cómo se hace con este tipo de temas cuando sabemos, el doctor Madrid, y lo hemos platicado desde que inició este foro, que el uso de cubrebocas, aunque algunas autoridades no aparezcan públicamente, no lo digo por usted ahora, no, estoy hablando más allá hacia Palacio Nacional, a otras autoridades no lo usen, no lo quieran usar públicamente, ¿cómo hacer para que que se quede integrado en nuestra indumentaria? Doctor Madrid, cuéntenos. Muy bien, muchas gracias. Pues precisamente iba sobre lo que venía comentando el doctor Mauricio Rodríguez. Creo que es un tema de corresponsabilidad social, es decir, el riesgo es distinto en los diversos giros que tiene la sociedad, ¿no? Entonces tenemos una variedad inmensa de actores sociales y dependiendo de la función en el rol de este tejido social es el factor de riesgo que tenemos. Es decir, no es el mismo riesgo que se vive dentro de un hospital, que se vive en un hotel, que se vive en un restaurante o en lugares en donde hay mayor movilidad de personas. Entonces, de la manera en donde nosotros regresemos a esta normalidad con las medidas de seguridad, es la certeza que como gobierno y como sociedad tenemos hacia los demás. Es decir, si nosotros como actores gubernamentales otorgamos todo el equipo de protección personal a nuestros trabajadores, ellos van a hacer su trabajo de manera favorable. Si en un restaurante tienen el filtro en la entrada, tienen las medidas de distanciamiento social, los comensales acatan las recomendaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, simplemente con los menús, ¿no? Que tengan algún tema de algún código QR o alguna cuestión que faciliten y eviten el tema del contagio. De esa manera se genera una certeza en el lugar y hay un menor riesgo de contagio. Y podemos poner varios ejemplos, es decir, dependiendo de cada uno de estos sectores, son las recomendaciones. Y precisamente por eso publicamos los lineamientos que generan recomendaciones para un regreso al entorno laboral. Es decir, de la manera en que los empresarios y que cada uno de los sectores sociales implemente estas medidas, ellos saben como una especie de checklist de qué es con lo que deben de contar. Ahora, sí hemos hondado en el tema de no ser un tema punitivo, es decir, no poner una sanción como tal en el tema de no salir, sino tenemos que fortalecer la responsabilidad social porque esta es la principal factor para no tener una cuestión en donde que no podamos atender. Entonces, eso es lo principal, la corresponsabilidad social y una estructura tanto gubernamental como asociación públicos privadas para poder caminar de la mano a un entorno seguro. Es importante reiterar a la población la manera en la que se transmite el virus. Ahora sí que no hay que escatimar ni tiempo ni recursos en eso, para que le quede bien claro por qué se toman las medidas que se toman y por qué es importante que las personas hagan las acciones, ¿no? Creo que si le queda claro a la mayoría que la transmisión del virus es principalmente de un individuo enfermo a un individuo sano por contacto directo o a través de superficies de uso común o a través de convivencia cercana, ahí entonces la gente puede tomar acciones, ¿no? Ponerle un cubrebocas al enfermo, aislarlo lo más que se pueda, vigilar su evolución, que no contagie a otros, que no le falte nada, ni a la persona enferma ni a los que dependen de él o ella. También hay un universo de personas que se llaman asintomáticos, que justamente no tienen datos clínicos aparentes de la enfermedad o no los perciben como tal,
Hay gente que cree que a veces que te duela la cabeza es normal, o que cree que te duela la garganta es normal, o que sentirse cansados de un día para otro también. Hay quien cree que eso es normal y no. Sin embargo, ahí está ocurriendo ya la multiplicación del virus y ahí está ocurriendo el riesgo de contagiar a las otras personas. Estos asintomáticos son muchas veces los que están cerca de los enfermos, los que han convivido con los enfermos o que están dentro de una cadena de contagios. Entonces, como ahí hay un punto ciego en el que no vamos a poder alcanzar a saber exactamente quiénes son, cuáles son, dónde están, entonces aplicamos medidas generales. Y entonces decimos, todos con cubrebocas, por favor, todos con sana distancia, todos con higiene de manos y vamos a limitar el aforo en los restaurantes, vamos a limitar el aforo en los centros de parques, en las plazas, vamos a evitar aglomeraciones en el transporte público, vamos a evitar aglomeraciones en el espacio público, vamos a controlar accesos. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente esté cerca. Ahorita no alcanzamos a saber quién es positivo, quién es negativo, no hay manera de terminar de saber todo eso. Y entonces, si logramos interrumpir la transmisión del virus en la comunidad, vamos a tener una disminución de los contagios y una disminución de los casos y al mismo tiempo una disminución de los contagios y vamos a ir apagando la epidemia poco a poco. Si a la gente le queda claro esas intervenciones y el razonamiento detrás de esas intervenciones, entonces, pues podemos atender y podemos hacer las cosas sabiendo lo que estamos haciendo y por lo que estamos haciendo. De igual forma, cuando le explicas a la gente qué cosas no funcionan, qué cosas no son necesarias, ¿no? Y también le ayudas a descargar un poco la angustia, la atención, ¿no? Por ejemplo, no es necesario que al regresar a tu casa después de haber paseado a tu perro te bañes y te cambies de ropa. Eso no es necesario, ¿no? Sí es necesario que salgas con cubrebocas, que no te lo estés manipulando, que te tape bien la nariz y la boca, que regreses a tu casa y te laves las manos. No es necesario que laves los zapatos al regreso a tu casa. Lo que sí es necesario es que no estés cerca de otras personas en el espacio público, que si estás en un lugar muy concurrido, no estés con el celular, agarrándote de los tubos del camión, ¿no? Con el pelo suelto, pasando cosas. No. Vas a lo que vas, con tu cubrebocas, Claro. Quietecito, ¿no? Administrando riesgos, ¿no? Creo que ese concepto, regresamos a ese concepto. Administrando riesgos. Doctor Sí. Madrid, ¿algo sobre este punto? Sí, creo que es muy importante esta administración de riesgos porque es la suma de factores lo que nos va a dar una protección integral. Es decir, no hay que adjudicarle todo solo al uso de cubrebocas o solo al distanciamiento social. Es la suma de cada uno de esos factores lo que nos va a dar la certeza de poder estar en un lugar seguro. Recordemos que, como bien decían hace unos momentos, no es un tema que se vaya a terminar a corto plazo. Es un tema y precisamente por eso se llama de una nueva normalidad. Y lo que también tenemos que estar seguros es aprender de otras experiencias de diversos países, porque nosotros estamos entrando en este ritmo que China ya pasó y que Italia, bueno, parte de Europa ya vivieron en el tema de la nueva normalidad. Tenemos que ver esos factores, tanto sociales, públicos y privados, en donde hubo áreas de oportunidad y hubo también errores que ellos cometieron en la parte de regresar a la normalidad y que llevó a algunos rebrotes, porque es una situación nueva. Entonces nosotros que estamos en ese periodo, que ellos ya estuvieron, tenemos que aprovechar esa oportunidad para que la población esté mucho más segura. El semáforo, quisiéramos analizarlo nada más como la punta del iceberg, es decir, esa pequeña parte de un total de acciones que he estado realizando tanto gobierno como sociedad. Es decir, se compone de 4 indicadores y lo que nos indica principalmente es si hay espacio hospitalario para poder seguir atendiendo pacientes. Pero lo que tiene que quedar claro son 2 cuestiones. Una, el mensaje que tiene que tener la población de riesgo en la parte externa. Es decir, no podemos estar toda la vida dentro de casa
pero sí tenemos que, con las medidas suficientes, comenzar a salir y saber que hay un virus afuera que nos puede atacar y que puede eventualmente contagiar a nuestros familiares. Y en ese sentido también, que en materia de salud pública, es una pandemia que se ha, en la literatura, esperado desde ya hace mucho tiempo. Es decir, ha habido unas situaciones similares, pandemias no tan gravosas como estas, no con el impacto que ha tenido esta, pero sí saber que, por ejemplo, en el estado de Morelos, en México, lo que hicimos a partir de enero, que sabíamos que esta situación estaba sucediendo en otros países y que era un potencial riesgo, fue prever políticas públicas y acciones para proteger a la población más vulnerable. En el estado de los casos, ¿no? Correcto. Doctor Madrid, una pregunta más que nos llega precisamente sobre estos temas, sobre estos asuntos. Los niños de preescolar o escolar, o después de preescolar, de la educación principal, ahora que nos incorporemos a las aulas, ¿qué recomendación nos dan para el uso de cubrebocas? ¿Tienen que utilizarlo todo el tiempo que estén en clases los niños? Una gran pregunta. Ahora cuando pues tengan que llegar o reincorporarse los pequeños a su ciclo escolar. Doctor Madrid, ¿qué nos puede decir? Claro, es una excelente pregunta, agradecemos a quien la haya realizado y es precisamente una de las cuestiones del por qué cuando estuvimos en las mesas de toma de decisiones establecimos que el sector escolar debe ser el último que debe reabrir. La población escolar, preescolar, estudiantil en general son la que generan mucho movimiento en nuestras poblaciones, es decir, tenemos hijos que los llevamos a guarderías, que los llevamos a las escuelas, a la primaria, secundaria, y esto genera pues que ellos estén movilizando, comprando utensilios escolares y distintas cuestiones que favorecen el contacto social. Entonces, si uno se da cuenta, simplemente el tráfico vial, ¿no? Disminuye cuando las escuelas están cerradas. Esto es prácticamente un ejemplo muy sencillo del por qué las escuelas las estamos dejando al final. Ahora, una de las cuestiones también no solo es la movilidad, sino que son una fuerza de nuestro futuro que tenemos que proteger, aunque la población infantil realmente no tiene tanto riesgo en materia infectocontagiosa, porque pues existen distintas teorías, ¿no? Es decir, su sistema respiratorio normalmente está en contacto con distintas bacterias y virus y esto eventualmente en los receptores hacen que compitan sobre el mismo receptor celular. Y más allá de eso, tenemos que cuidar a nuestros pequeños porque ellos están en contacto con los adultos y con los adultos mayores. Es decir, todas las medidas que se tengan que tomar una vez regresando tiene que ser cuando ya hayamos pasado el semáforo naranja y amarillo, cuando estemos en verde. Ahora, sobre las medidas, el principal filtro tiene que ser, y el primero, es en casa. Si uno identifica que nuestro menor tiene fiebre, se siente mal o alguna de las cuestiones que sugirieran o sospecharan del padre de familia que tuviera una enfermedad, el primer paso es no arriesgarlo a él para que él tampoco arriesgue a un tercero, es decir, dejarlo en casa, el autoaislamiento. Eventualmente, si tiene algún otro síntoma agregado, llevarlo con el médico, con el profesional de la salud. Siempre, por favor, evitar el uso de automedicarse. No automedicarse, eso genera más riesgo. Siguiendo en el tema de filtros, el segundo filtro es en la entrada escolar, es decir, tiene que haber filtros escolares en donde identifiquen si el menor tiene fiebre, que con un termómetro a distancia podamos generar ese filtro y no un riesgo hacia el interior. Con respecto al cubrebocas, el cubrebocas tiene que ser usado cuando tiene un contacto con población, es decir, si van a hacer alguna actividad en donde represente un contacto cercano a 1.5 metros, es indispensable que tenga el cubrebocas. Y de ahí viene otra recomendación. ¿Qué tipo de cubrebocas vamos a usar, no? Si van a utilizar uno de tela, recordemos que los de tela tienen que ser lavados de manera constante. Si usan uno desechable, que sea de su tamaño, porque no sirve de nada que un menor tenga un cubrebocas que se le esté cayendo por la nariz o que lo traiga en el cuello porque pierde su factor de protección. Correcto. Nos preguntan también por aquí, ¿el virus puede venir en comida preparada? O sea, si compro para llevar y si es necesario calentarla más, casi hervirla. Bueno, si es que esto puede existir, Mauricio. Bueno, el virus habitualmente al entrar en contacto con los alimentos, básicamente con la grasa,
con el azúcar, con muchas características propias de los alimentos, lo eliminan. Además de que no se contagia por la vía oral de que te lo comas, ¿no? Ni, digamos, sí hay una afectación en el intestino, pero no es lo más habitual. Lo que pudiera ocurrir ahí no es tanto el riesgo de que venga adentro del alimento, sino que los empaques del alimento estuvieran contaminados pues por la manipulación sin protección de alguna persona involucrada en esta cadena de preparación y distribución de los alimentos. Entonces sí es importante que al pedir alimentos en casa o al llevar alimentos de comprarlos en un restaurante o en una tienda y llevarlos a la casa, al llegar ahí que sí ocurra un pequeño protocolo de limpieza de los empaques exteriores pues, para asegurarnos de que está limpio y de que no vamos a adquirir el virus quizá ahí a través del contacto de superficies de uso común, que no es la principal forma de contagio, pero pues puede ser una forma de contagio. Entonces, imagínense que la persona que empacó los alimentos traía las manos sucias o no estaba completamente protegido y ahí va un poco de la contaminación con el virus y llega a la casa y en la casa, en la mesa, todos agarran ese paquete y todos se sirven. Entonces, lo ideal es al llegar a casa limpiar estos empaques Sí. con cualquier agua, con el líquido limpiador que usen habitualmente, a la dilución que usen habitualmente, no es Agua con mayor cloro. problema. Yo uso Agua agua con con cloro sí, con y a unas... una dilución, Ujú. Héctor, a una dilución de bien diluido el cloro, porque menos de lo que es no sirve, más de lo que es lastima y quema y puede hacer Bueno, daño, ¿no? Entonces, ya me echaron a perder 2, 3 prendas por echarle demasiado, exacto, demasiado. exacto, ¿no? Ya tengo O una lo otro nueva es, moda, una línea de moda, ¿sí? despintado, pues No, ya. se hace, con el cloro se hacen vapores que te pueden quemar la nariz, y la garganta. No es, el cloro es súper peligroso si no se usa adecuadamente. Es Muy un bien, asunto relevante. Líquidos limpiadores, de acuerdo. limpias los empaques y allá afuera, perdón, en la casa, en la cocina, solo una persona y que esa persona se encargue de servir y de sacar ya las cosas ya en los platos de la casa, que los empaques no estén por todos lados para justamente evitar la manipulación y directamente cuando se dejen de usar se tiran a la basura sin mayor problema, ¿no? De acuerdo. Ya casi nos tenemos que despedir, prácticamente nos tenemos que despedir de este primer foro virtual. Y me quiero despedir quiero terminarlo con una pregunta de una persona que piensa igual que mucha gente. ¿Qué pasaría en el segundo rebrote? ¿Se tiene contemplado un protocolo similar de campaña de sana distancia? ¿Qué ocurriría en este caso? ¿Qué es lo que dictan las políticas públicas, doctor Madrid? Perfecto. Sí, sabemos que en el transcurso de los siguientes meses, semanas, va a haber distintos rebrotes, ¿no? Y esto depende de la movilidad de las personas. Ahora, estos rebrotes, la intención del semáforo es precisamente que la población sepa cómo estamos en la capacidad hospitalaria. Lo primero que tenemos que cubrir es que las personas que necesiten atención hospitalaria la tengan. Entonces, en materia de rebrotes, lo que tenemos que cuidar es eso. ¿Cuál es nuestra capacidad del sistema hospitalario máximo? ¿Cómo se hizo la reconversión hospitalaria? Y si tuviéramos que crecer en algún momento más por algún rebrote. Ahora, también quisiera hacer énfasis de que este rebrote no se va a presentar solo por coronavirus, es decir, no va a ser solo por SARS-CoV-2. Estamos en medio de un brote epidemiológico por dengue, que empezó en el 2019 y que cada 5 años se da. Entonces vamos a tener la temporada de lluvias, va a haber más circulación del vector de Aedes aegypti y vamos a tener más casos de dengue y eventualmente casos complicados por dengue grave o dengue hemorrágico, como también se conoce. Entonces, esto también va a necesitar un tema hospitalario. Es decir, un paciente con dengue grave necesita una cama hospitalaria. Un paciente con COVID que
necesita una cama hospitalaria. Lo principal que tenemos que garantizar es que no se complique ningún paciente y que no vayamos a tener un espacio hospitalario que ofrecerle, porque entonces comenzaríamos a tener defunciones por falta de atención médica. Recordarle a la audiencia que la construcción de la nueva realidad pues pasa por las manos de todos y que solo trabajando en equipo y de forma solidaria vamos a poder hacer una transición pues lo más tersa posible. Hay que estar preparado para semanas complicadas, no bajar la guardia y seguir pendiente del discurso técnico y seguir pendiente de la guía que nos ha puesto la ciencia sobre esta nueva situación. Entonces, pues aplaudo el foro, aplaudo la iniciativa y pues bienvenida a la discusión. Muchísimas gracias. Insisto, tenemos sobre nosotros un virus, tenemos sobre nosotros un nuevo virus muy contagioso que va a permanecer por años, mientras no tengamos una vacuna, de lo cual pues se queda pendiente este gran tema, ¿no, Mauricio? ¿No, doctor Madrid? ¿Sí? La vacuna que estaría por llegar. ¿Qué país se va a llevar la medalla de oro que pueda tener esta vacuna y cómo la va a socializar? ¿Qué está haciendo el gobierno de México? ¿Qué estaría haciendo el gobierno del estado de Morelos, doctor Madrid, para poder tener este escenario? Ya será oportunidad de otros foros, por supuesto. Así es que ya son las 12 del día con 10 minutos. Gracias a usted, sobre todo, que nos ha seguido a lo largo de esta hora o en algún segmento de esta hora de ese primer foro virtual. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Doctor muchas gracias también, por supuesto. Madrid, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Daniel Madrid. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Sobre todo, insisto, gracias a usted por su atención, gracias a usted por su participación y también a nombre de la doctora Brenda Valderrama, doctora en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias también a nombre de ella, que por causas de fuerza mayor no pudimos hacer contacto con ella, pero sin duda la tendremos en los siguientes ejercicios. Gracias también a nombre del ingeniero Oscar Morales, director general de Grupo Mundo Comunicaciones. Nos vemos en el próximo foro virtual, ahora en esta nueva normalidad. Cuídese mucho, por favor. Hasta la próxima.